Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos una vez más a este webinar de tipo de eventos virtuales que son regularmente organizados por Movimiento Un Mundo Más Allá de la Guerra, por nuestra campaña América, una zona de paz, y en general por las distintas organizaciones y activistas que creemos en la construcción de un mejor mundo. Mi nombre es Gabriel Aguirre. Yo soy organizador por América Latina del Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra. Y el día de hoy me complace en acompañarles para presentar este evento virtual que tiene por nombre ¿Por qué la OTAN debe estar fuera de nuestra América? Como ustedes saben, América Latina ha sido declarado en 2014 por la CELAC como una zona de paz, también libre de armas nucleares. Es un compromiso que ha sido asumido por los estados de la comunidad, estados latinoamericanos y caribeños, pero también por las diferentes organizaciones y plataformas que hacen parte de el trabajo por la paz que nos oponemos a la guerra. Desde el año 2017, Colombia forma parte de la OTAN como socio global, un intento por parte de esta organización de expandirse y, por supuesto, de incorporar y enclavarse en el corazón de nuestro continente, de esta región, de igual forma como parte del movimiento militarista que ha sido empleado por Estados Unidos para agredir la Unión Europea, para por el mundo. Ha organizado esfuerzos junto a gobiernos de Chile, Argentina y Brasil para aceptarlos bajo la excusa de la realización de ejercicios militares para la seguridad y defensa del continente. Y bueno, por eso hemos querido nosotros organizar este evento virtual para conocer los diferentes enfoques desde la perspectiva del trabajo de paz en América Latina sobre las razones que existen para seguir la salida de la OTAN de nuestro continente. Hoy tenemos un panel de conferencistas de alto nivel por su importancia en términos de activismo y de participación históricamente en procesos de paz y a la guerra y al militarismo. Voy a irlos presentando uno a uno más detallado, pero Alfonso Suárez de Colombia, Paola Gallo desde Argentina, con Pedro Silverchi desde Uruguay, la profesora Claudia O'Brien desde Perú, Estados Unidos. Vamos a iniciar este evento virtual pidiéndole, por supuesto, a cada uno de los participantes, como también el día de hoy, a que puedan presentarse en el chat, su nombre, su pedido, de qué país están acompañando, y también a interactuar, a escribir mensajes, reflexiones, y también si tienen algunas preguntas para que al final de las exposiciones de cada uno de los conferencistas puedan realizar. Vamos a iniciar entonces el evento. eh, Invitando muy especialmente al profesor Raúl Civechi. Él es escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, educador popular, periodista y militante social. En 2002 recibió el premio José Martí de Periodismo por la Universidad Prensa Latina en Cuba por su cobertura de las movilizaciones en torno a la crisis de 2001. En el año 2017 recibió el doctor honoris causa a su trayectoria por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, en Bolivia. En el año 2023 recibió la medalla de plata del International Latino Book Awards en Los Ángeles, Estados Unidos, por el libro El Estado Realmente Existente. Esto lo hizo junto a Decio Machado. El currículo de Raúl, mucho más grande, mucho más amplio de reseña que lo están presentando, pero bueno, es un poco para significar la presentación que nos hace y el honor que tenemos por su presencia. Así que Raúl, hermano, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes o buenas noches. Gracias por invitarme aquí. Gracias a quienes están en el panel y a quienes asisten a esta charla. La pregunta es ¿por qué la OTAN debe salir de nuestro continente, de América Latina? Bueno, voy a enumerar algunas razones que creo que son de peso y voy a tratar de explicar por qué existe la OTAN con una presencia en nuestro continente. La primera razón es que la OTAN es una alianza militarista creada al fin de la Segunda Guerra Mundial para el Atlántico Norte. Aquí estamos en el Atlántico Sur o en el Caribe. Entonces, la expansión de la lógica OTAN, que es algo que se viene sucediendo en los últimos años al resto del mundo y en concreto a América Latina, es un abuso militarista del norte hacia el sur, ¿verdad? La segunda razón por la que debe salir es porque en nuestro continente necesitamos, como bien dice la
declaración de la CELAC, la paz. Y es un continente que ha sufrido mucho intervenciones extranjeras. Estados Unidos ha realizado más de 50 intervenciones militares e impulsos de golpes de Estado a lo largo de los últimos 100 años, ciento y pocos años, desde fines del siglo XIX, en lo que denominó su patio trasero. Y esto es una marca indeleble de la presencia de la OTAN. La OTAN está aquí para reafirmar el papel de patio trasero de América Latina y muy concretamente del Caribe, Mesoamérica y México, ¿verdad? Ese es un papel estratégico para Estados Unidos y aquí es donde voy a hilvanar lo geopolítico. El ascenso de Estados Unidos como potencia global se dio en esta región, ¿verdad? En su patio trasero. Y muy concretamente en México, Centroamérica, Caribe y norte de Sudamérica, o sea, Colombia y Venezuela. Ese fue el momento de ascenso. Fueron las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras dos, tres décadas del siglo XX. Entonces, ahí se concentran el grueso de las intervenciones militares en Cuba, en República Dominicana, en Nicaragua, en México, que era un país mucho más grande y quedó reducido porque la ampliación de Estados Unidos se hizo a costa en parte de México. Entonces, la política de las cañoneras, que fue la regla de este ascenso norteamericano de Estados Unidos, se hizo en esta región, en la región donde hoy la OTAN tiene un pie puesto. Y esto es importante y te pido, Gabriel, que pases la primera diapositiva, la primera foto, porque el gran estratega de los Estados Unidos, Nicholas Spikman, que es este personaje que tienen ahí, que vivió pocos años, menos de 50, pero fue el primer gran estratega de los Estados Unidos. Él definió muy claramente que el Caribe era un mar americano, así como los romanos habían definido el Mediterráneo como el Mare Nostrum. Y decía la siguiente frase: Estados Unidos debe tener las llaves del Caribe y no las puede compartir con nadie. Yo creo que estudiar la lógica de Nicholas Pickman es importante para entender su legado, que es la política imperialista actual en nuestra región. Porque así como otros estrategas han hablado del papel de Estados Unidos en el mundo, Spickman lo concentra en América Latina. La segunda, ¿me puedes pasar? La segunda explica muy brevemente también Wikipedia quién es este personaje, ¿verdad? Fíjense que su obra fue en las primeras tres décadas del siglo XX y está influido por estos personajes, ¿verdad? Entre ellos, los más conocidos son Henry Kissinger, John Foster Dulles y Brzezinski, que fue Brzezinski el que diseñó la estrategia imperial de Estados Unidos, centrándola en Eurasia, hoy zona en disputa. Pero quisiera dejar esto y volver a nuestra región porque tenemos límites de tiempo. Entonces, puede sacarla, Gabriel, gracias. Entonces, para la estrategia de Estados Unidos en su ascenso, el patio trasero ha sido central. Pero en su momento de decadencia, en su momento de crisis de la dominación y de la hegemonía estadounidenses, en el momento en el cual, como dice Emmanuel Todd, se produce la derrota de Occidente, el control de esta misma región donde tuvo su ascenso, de su patio trasero, es fundamental. ¿Para qué? Básicamente para disputar la hegemonía con China, ¿verdad? El control de los países de Centroamérica, del Caribe, y Colombia-Venezuela es fundamental. Fíjense que en México, en 2000, a principios de 2007, cuando había un movimiento popular en ascenso, unas izquierdas en ascenso, la DEA y el Pentágono diseñan la guerra contra las drogas, provocando 300.000 muertos y 150.000 desaparecidos en 15 años,
y destruyendo el movimiento o una parte grande del movimiento popular e impidiendo el desarrollo de una política alternativa a la de Estados Unidos. Para Estados Unidos, el dominio de México y de Centroamérica es fundamental. Como ya dije, se expande en esa región y en Centroamérica. El dominio del Caribe, que fue agrietado desde 1959 con la Revolución Cubana, es necesario volver a implantarlo. Y ahora hay maniobras, como todos saben, en el Caribe Sur, cerca de Venezuela. Venezuela tiene dos grandes riquezas que hoy en la disputa hegemónica con China son fundamentales: hidrocarburos y minerales. Los dos están en un proceso de expansión importante, sobre todo el arco minero venezolano, que más allá de los debates que pueda haber sobre la conveniencia o no desde el punto de vista medioambiental, el arco minero son enormes riquezas minerales que Estados Unidos ambiciona. Y luego está Colombia. Colombia es un país que siempre fue estratégico, que es el país que alberga la mayor cantidad de bases militares estadounidenses en toda la región. Y a mí me sorprende, y de paso le dejo, como decimos en esta región, la pelota picando a Alfonso y a quienes vengan ahora, tanto Paola como Claudia, en el sentido de que es muy sorprendente que estando por terminar el gobierno de Petro, de Gustavo Petro, no se hayan movido ni las bases militares ni la presencia de Colombia en la OTAN. Entonces, entiendo perfectamente que para Estados Unidos la presencia de la OTAN en la región es importante por las razones que acabo de mencionar, tiene un carácter estratégico y tiene un carácter fundamental en este periodo de decadencia. Me gustaría insistir en este asunto, como lo pueden ver todos en los mapas de nuestra región. Estamos en un momento en el cual Estados Unidos reposiciona su papel diplomático, político, militar en Panamá, que era el único país de Centroamérica que tenía hasta ahora un comercio prioritario con China, más que con Estados Unidos. Todo el resto de la región comercia prioritariamente con Estados Unidos, utilizando esa arma del comercio como artillería pesada. Colombia sigue siendo un país cuyas exportaciones mayoritarias se dirigen a Estados Unidos y de donde importa. Y Venezuela, por razones que sería muy largo explicar, también tiene una dependencia muy grande de la exportación de petróleo y del refino de Estados Unidos. Entonces, utilizando esta gama de estrategias comerciales, diplomáticas, políticas, presiones de todo tipo y militares, ha conseguido hasta ahora nada más y nada menos que seguir posicionado en la región. No puedo saber lo que va a pasar en el caso de Venezuela. Tiendo a pensar que no va a haber una invasión lisa y llana, sino que estos son maniobras intimidatorias, sin lugar a dudas, testeando las respuestas que tiene. En este momento Estados Unidos necesita liberarse de guerras para concentrarse en China, de ahí el proceso de paz que desearía establecer con Rusia en Ucrania. El resto de las guerras tiende a tercerizarlas, a involucrar a otros países, proxy, pero en el caso de China no puede hacerlo. En el caso de China necesita estar presente y vigilante porque China es la gran amenaza. Y ahí el papel de Estados Unidos en la región cobra más y más protagonismo. Entonces estamos en una situación que es muy interesante de analizar, de cómo el patio trasero fue el lugar, el locus del ascenso imperialista y también es el locus donde pretende mantener, el espacio donde pretende mantener su dominación global y por eso aferrarse allí. Y si lo miramos con calma y con serenidad, veremos que es uno de los espacios, comparado con otros en el mundo, África, Asia particularmente, donde menos oposición tiene o donde cree que tiene menos oposición de estados importantes. Entonces, hoy en día ha conseguido debilitar enormemente a Cuba. No es Cuba hoy un país que tenga la proyección regional y la potencia que tuvo en otro momento, porque está muy asediado. Este, Bolivia ha cambiado de pisada, ha cambiado de color,
Y Nicaragua es un país muy pequeño y que tampoco tiene una capacidad de ser una amenaza para Estados Unidos. Pero Venezuela es otra situación, no solo por las reservas, sino porque tiene una cantidad de población y unas fuerzas armadas que pueden ofrecerle alguna resistencia importante o por lo menos no deseable para Estados Unidos. Entonces aquí hay un proceso de largo plazo que hoy con estas maniobras da un pequeño avance más. Yo creo, capaz que me equivoco, ojalá no, de que no va a ir a más, pero es suficiente lo ya hecho para establecer un precedente de amenaza, para establecer un precedente de que aquí estamos, como dicen ellos, como no lo dicen así, pero lo piensan, y en cualquier momento intervenimos. Esa amenaza de intervención de por sí sola coloca a todos los gobiernos que son amenazados en una situación difícil, ¿verdad? Una situación compleja, que aunque no se concrete la amenaza militar, siempre está pendiente de que eso pueda suceder. Y la experiencia con Cuba es de más de 60 años, ¿verdad? Entonces tiene todo ese baje como para decir, bueno, además de un bloqueo, hay una permanente tensión, una permanente amenaza, una permanente muestra de poderío que puede desencadenarse o no, pero que es suficiente para generar un clima bien complejo en los países que son víctimas de este tipo de políticas. Entonces me parece que es necesario comprender, termino con esto, el papel importante de Estados Unidos en la región y que si ese papel fuera socavado más profundamente por China o por Rusia, o China y Rusia, la dominación global de Estados Unidos estaría en peligro, estaría en riesgo. De ahí la importancia que tiene que la OTAN de una vez no ponga sus pies en nuestra región. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Raúl, por esa disertación siempre tan necesitada y clara, que nos permite también tener una comprensión del panorama político de América Latina. Como tú bien mencionaste en esa expresión muy del futuro sur de nuestro continente, la pelota picada entonces viene para Alfonso Suárez, Colombia. Alfonso es docente de la Universidad Buenaventura de Medellín, del equipo coordinador de la red interuniversitaria eh, La Paz, Red y Paz, integrante del grupo de investigación autónomo Cavilando, editor de revistas Ciencias Sociales, el Ágora, y docente investigador. Así que, Alfonso, bienvenido, hermano. Hermano, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de conectar con lo que acaba de decir. ¿Se escucha bien, Gabriel? Sí, te Sí. escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Perfecto, sí. Bien, conectar con lo que acaba de exponer Raúl, con algunas preguntas también que deja, y voy a empezar con lo siguiente. Es sin duda, Colombia tiene una posición, y nos vamos a remitir un poco a, al acuerdo de paz firmado entre Colombia y las FARC, que fue precedido, la insurgencia de las FARC, que fue precedido por la implementación del llamado Plan Colombia. El Plan Colombia, una abierta intervención militar de Estados Unidos sobre Colombia, con la excusa de combatir el narcotráfico, que vuelve a aparecer esta excusa para intervenir en la región. Y la excusa, lo digo excusa porque el narcotráfico y el tráfico de drogas pues está disparado aún hoy en Colombia. Después estamos precisamente este año cumpliendo, mal cumpliendo 25 años de ese Plan Colombia, que hoy nos deja unos legados nefastos. Una fuerza militar alineada y con serios problemas de violación y vulneración de derechos humanos, una fuerza pública que hoy tiene unas conexiones que permiten hoy estar desafortunadamente hablando de Colombia como un país exportador de mercenarios muy bien preparados para guerras que no nos pertenecen. Tenemos una dispersión en el mundo desafortunada de mercenarios
colombianos, que hace parte, es un legado del Plan Colombia. Ese Plan Colombia, digamos que dio un salto, subió en el nivel y subió en escalón, precisamente en plena negociación de paz con las FARC. Subió de nivel porque Colombia vino a través del gobierno de Santos a convertirse a través de una figura inédita en socio no parte de la OTAN, lo cual es preocupante, además de que vulnera pues la soberanía y es una política totalmente alineada a como si fuese la Guerra Fría, a uno de los bandos hoy o a uno de los bloques. Vale decir entonces que el Plan Colombia hoy, es claro, no fue en su momento una lucha contra el narcotráfico, fue una estrategia contrainsurgente, que es diferente. Y lo mismo, podemos ver el aumento de lo mismo en la región, en América Latina, con el alineamiento de Colombia a la OTAN. Es decir, es como una suerte de prestador de servicios militares en el mundo, pero con dineros públicos, ¿cierto? Financiamos guerras que no nos pertenecen o financiamos la preparación de ejércitos para guerras y objetivos políticos que no son nuestros, no son latinoamericanos. Vale decir que en los mismos documentos de la OTAN queda claro que la OTAN no es una alianza militar, es una alianza político-militar, que es diferente, alineada a los valores occidentales y alineada a los intereses políticos occidentales. Es decir, que estamos preparando una fuerza para salvaguardar los intereses económicos y políticos occidentales y no latinoamericanos. Y por eso vemos con preocupación cómo Colombia se va convirtiendo cada vez más en una plataforma militar contra la región. En este caso, desafortunadamente, jugando un papel poco soberano frente a las agresiones constantes, que no son de ahora, han sido permanentes, contra Venezuela, por ejemplo, o contra países que tengan gobiernos que no se alinean a las políticas norteamericanas. Es de recordar en esta afirmación, que lo pueden encontrar en los documentos mismos de la OTAN, que no es una alianza netamente militar, sino político-militar, para alinear ejércitos a los intereses occidentales e intereses, si son intereses occidentales, son intereses económicos, indudablemente, porque una de las zonas está el Mar Caribe, también está el Pacífico, hacia donde se orienta también la estrategia de guerra contra el Indo-Pacífico, y el Amazonas como un lugar estratégico. El Amazonas es, digamos que el gran premio, por decirlo de alguna manera, y habrá que recordar cómo es una respuesta a la pregunta que nos deja Raúl, cómo es Gustavo Petro, desafortunadamente, quien al principio de su mandato manifiesta abiertamente que hay que pedirle apoyo a la OTAN para defender el Amazonas. Algo así como darle el queso al ratón. Hace poco, en junio, si no estoy mal, de este año, pues manifiesta abiertamente que hay que repensar que Colombia se salga de la OTAN, pero es netamente una manifestación pública sin fundamento, porque ha sido en el gobierno de Gustavo Petro, desafortunadamente lo digo, que se alineó completamente la política militar a la OTAN. Las 82 escuelas de formación militar de la fuerza pública ya están alineadas bajo acuerdos de cooperación entre las partes. Y empezaron este año precisamente con ese alineamiento de la formación en estructura, en visión, y habrá que ver entonces también en concepción de la política regional y también en concepción de lo que ellos llaman son los enemigos. Entonces, eso no es gratuito, no hay que dejarlo pasar de vista, aunque no hace parte, que es otro asunto que resalto, no hace parte de la agenda del movimiento social. El movimiento social no se está pensando este punto como un punto estratégico
en tanto que delinea no solo la fuerza pública, sino el presente y el futuro de las relaciones que se tejen desde Colombia en la región y el papel que Colombia va a jugar también frente a la zona estratégica que es la Amazonía, frente a la zona estratégica que es el Pacífico. Recordemos que Colombia tiene una isla, la Gorgona, en la cual se está construyendo una base militar. Por más que digan en el discurso que es una zona como guardabosques, ¿no? Como una zona de protección ambiental, que ese es otro asunto. Se ha transformado esta presencia militar, se cobija bajo diferentes conceptos. Uno es la interoperabilidad, formar ejércitos que puedan funcionar de manera articulada, pero articulada al Comando Sur de los Estados Unidos. En este caso también alineada a la formación militar de la OTAN, que termina, como lo dijo Raúl, pues estamos hablando de los mismos intereses y de las mismas estrategias. Y esa interoperabilidad se disparó el año pasado, 2024. Fueron varias acciones que se realizaron en el Pacífico en función de ello. Y no estoy hablando solo de Colombia, sino de los ejércitos de la región, sobre todo de los países que están más hacia la zona pacífica. Pero también ver cómo Brasil está alineándose también en esa lógica, aún y contando con gobiernos que llamamos de corte progresista. Entonces, cuando acudimos a la pregunta de por qué debemos salirnos, uno es que es plenamente contradictorio con la declaratoria de América Latina como zona de paz, que fue declarado por la CELAC, que encontramos ahí una contradicción con el actual presidente pro tempore de la CELAC, que es Gustavo Petro, con quien gobierno en el cual se profundizó la relación con la OTAN, como lo acabé de explicar. Otra razón es el riesgo ya claro de instrumentalización geopolítica, de utilizar a Colombia como una plataforma, como hasta ahora lo ha sido desafortunadamente, la proyección hacia el Caribe, que ya lo explicaba Raúl, y el Amazonas, que es una zona estratégica. Eso hace que la región se convierta en una región, aumente su vulnerabilidad, aumenten los conflictos locales, aumente la presencia de grupos armados. Ya lo estamos viendo en Ecuador, en Perú, en Colombia. Es curioso, países que aumentan el flujo de droga, pero a la vez tienen las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Otro asunto a resaltar es que en las famosas guerras híbridas, pues empezamos a observar la presencia cada vez más consolidada de las empresas privadas de seguridad. Ya lo vemos las alianzas con estas empresas mercenarias o empresas privadas de seguridad o ejércitos o industrias militares privadas en Ecuador, alianzas en Haití. Colombia, por supuesto, tiene esas relaciones. Entonces, lo que se va generando es una estrategia de consolidación de un caos a la medida. Sociedades caotizadas en donde la dependencia se aumenta. La necesidad del aumento del gasto en la militarización se justifica. Y la dependencia pues se profundiza y se mantiene, se sostiene los intereses no latinoamericanos, sino los intereses de Occidente en un momento de complejidad y de crisis económica. Además, en el caso de Colombia, estas alianzas son plenamente incompatibles con los procesos de paz. Es decir, además su mirada es completamente contrainsurgente. Ellos no reconocen que la sociedad se organice para exigir autonomía, que las comunidades se organicen para exigir el respeto de sus territorios y la no presencia de multinacionales como Avanza, la multinacional, muchas, y la multinacional del cobre, Livelo Cobre, en Putumayo, por ejemplo, una zona que se ha disparado la presencia de grupos al margen de la ley con lógica paramilitar. No es curioso que esas cosas coincidan y que dos de sus dueños y mayores accionistas sean dos
republicanos, dos congresistas republicanos de Estados Unidos. Amenaza la integración latinoamericana definitivamente. Más allá de los discursos elocuentes que se puedan hacer en lo público, amenaza una real relación regional, porque se está pensando permanentemente en las tensiones y en las confrontaciones. En este caso, pues hablamos directamente de el uso de alguna manera que se ha hecho desde Colombia para estar generando caos y amenazando también al hermano país de Venezuela. Y también pues, los temas fronterizos, no solamente con Venezuela, sino con Perú, con Ecuador, generando tensiones de manera permanente. Creo que también la dependencia tecnológica que implica una pérdida de soberanía, no se genera autonomía frente a desarrollos de defensa y desarrollos desarrollos autónomos tecnológicos, sino que parte del acuerdo con la OTAN que se profundizó en este gobierno, pues va en camino también a la dependencia tecnológica. Riesgo de escalamiento de los conflictos, ya lo estamos viendo y ya lo estamos diciendo. Es decir, es urgente que la necesidad de salir, que de hecho lo hicimos en el evento Gabriel el año pasado, en el mismo Congreso de la República, pidiendo que se reevalúe esta relación que no es oportuna, que no apunta al principio constitucional colombiano de la construcción de la paz. De hecho, este acuerdo no pasó por el Congreso, fue un decreto presidencial, fue una acción directamente del Ejecutivo de generar esta alianza. Debe revisarse, pero vuelve, y lo reitero, no hace parte de la agenda del movimiento social, debería estarlo en uno de sus primeros órdenes, y segundo, tampoco parece ser que sea un tema que quieran asumir los congresistas, y menos ahora que viene una etapa electoral en el país. Entonces es urgente que esto se revise, que salgamos de esos entrampamientos y que recuperemos también dignidad y soberanía. Y por último, hemos pasado por épocas de dictaduras y parece ser que la historia no nos enseña o no aprendemos. Estas alianzas no nos dejan nada nuevo, nada bueno. Vamos hacia la consolidación de regímenes autoritarios en la región, de gobiernos autoritarios en la región. Es comparar qué pasó en los 70 y qué está sucediendo ahora. Estamos caminando hacia el mismo lado. Las comisiones de la verdad, muy claro lo dijeron, y podemos revisarlas y vamos a encontrar un común denominador. Revisar la formación de los militares con entidades que hayan tenido problemas con el respeto por los derechos humanos. Y nunca se revisó la relación con el Comando Sur a pesar de una comisión de la verdad o de muchas comisiones de la verdad en Colombia, y de las comisiones de la verdad en Latinoamérica también lo dijeron al unísono. Sería retomar, por ejemplo, los avances que se lograran en UNASUR, de caminar hacia una doctrina militar latinoamericana propia, podría ser, o repensar el concepto de seguridad de los pueblos, o abrir el debate, pero no seguir cumpliendo una tarea de sumisión y de indignidad. Dejaría hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por también presentarnos esta valoración. Como bien tú haces mención y señalas, efectivamente, parte de este evento es la necesidad de poner esto en la agenda social de los movimientos, de las fuerzas que defienden la paz, que defendemos la paz y que trabajamos por la paz en Colombia, en general en América Latina. Pero definitivamente es una tarea pendiente el tema de seguir exigiendo la salida de la OTAN de nuestro continente, con el único país que al momento tiene la condición de ser socio global, que en este caso es Colombia, a pesar de que hay otros países de América Latina que tienen una cooperación abierta con la OTAN. Quizás el único que puede abrogarse hoy esa condición de ser socio, en su condición de socio global, es Colombia. Entonces, por eso, como bien tú lo señalas, hoy existe la importancia de pujar y presionar este tema, ponerlo en agenda. Entonces, bueno, vamos a continuar con este evento, profundizando y compartiendo sobre estas visiones, así que queremos invitar seguidamente y darle la gran bienvenida a Paola Gallo. Ella es abogada, cursó estudios de maestría en Defensa Nacional en la Escuela de la Defensa Argentina en el año 2014. Cursó estudios de diplomacia, de diplomado internacional, verdad y construcción de paz en el 2024. Es copresidenta
del MOPASOL, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad de los Pueblos. Es coautora del libro Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía, de la edición Cetera del 2024. Paola, un gustazo tenerte con nosotros acá y nos honra tu presencia y participación. Bienvenida. Gabriel, querido, bueno, la verdad una alegría encontrar con ustedes, personas de las que aprendo tanto, pero también que quiero tanto. Quiero mandarle un gran abrazo a Raúl, a Claudia, a Alfonso, a Alicia, bueno, y a todas las personas que se unieron a este Zoom. Eh, Agradezco muchísimo la invitación de Un Mundo Más Allá de la Guerra. Creo que es un momento importantísimo, siempre es un momento importante para hablar de la OTAN y de nuestra América, pero hoy encontrándonos en una situación tan delicada junto a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, creo que es un tema central de nuestra cotidianidad, ¿no? Em, Me alegra mucho el escuchar a quienes me precedieron porque se va haciendo como una historia, se va construyendo una historia muy encadenada. ¿Y por qué digo esto? Porque em, nuestro movimiento, el Mopasol, que después de la Guerra de Malvinas se dedicó a estudiar el fenómeno de- del colonialismo, de la guerra, de la paz, pero sobre todo hemos estudiado con mucha dedicación qué sucede cuando llega una base de la OTAN a un territorio. Yo les pido disculpas a quienes me están escuchando, que yo sé que saben todo esto, pero seguramente si esta grabación se traslada a otros públicos, eh, quizás no lo sepan. Y en nuestra tarea, esta alianza estratégica que tenemos con la CETERA, que es la Central de Trabajadores Docentes de la Argentina, siempre pensamos que nuestro público en nuestro público puede haber alguien que no sepa esto y que debemos dejar de pensar que de los grandes temas siempre hay que elaborar cosas complejas, sino que a veces volver a explicar lo sencillo nos permite mantener la memoria sobre temas estratégicos para nuestra América. Esto es un pensamiento que nos ha traído, por supuesto, el gobierno de Javier Milei, porque la gran pregunta es cómo después de una trayectoria, 40 años de una democracia construida, eh, con el nivel con el que se construyó en la Argentina, la lucha de las madres, de los organismos de derechos humanos, el nuevo paradigma del gobierno civil de la defensa, nos pasa esto. Y hemos llegado a la conclusión de que una de las cosas centrales en esto, justamente en esto de la pedagogía, es que tenemos que volver a hablar de conceptos básicos, no darlos por sentado. Entonces quiero empezar diciendo lo siguiente. El capitalismo nace con el colonialismo y nunca lo abandonó. Siempre ha vivido de él. Y el fascismo es la etapa de capitalismo turbo. Es como cuando acelero el ventilador, eso es el fascismo. Es capitalismo en modo turbo. Pero es el colonialismo el que le da alimento a este sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea la ONU, se se buscó, o por lo menos así se declaró, que el colonialismo debía terminar en el mundo. El nuevo mundo que se estaba pensando después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotar militarmente al fascismo, tenía que existir sin colonialismo. Pero eso es una tarea que fracasó. Hoy podemos decir que fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Porque cuando la ONU dice el colonialismo es un hecho ilegal y tiene que desaparecer, crea eh, en el 49 la OTAN y después crea el Fondo Monetario Internacional, que son dos herramientas del neocolonialismo.
Hay otras herramientas que se inventan después del 46, como el Estado de Israel y el apartheid en Sudáfrica y en Namibia, en el 48, ambos fenómenos. Entonces, hay que volver a ver qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, hoy que tenemos el fascismo de vuelta con nosotros. ¿Por qué el fascismo volvió? Porque nunca abandonamos el colonialismo realmente. Fue una trampa, fue una trampa. Pero hoy vinimos a hablar de la OTAN. ¿Por qué la OTAN no debe existir más? En nuestra América, por lo menos, en el mundo, pero en nuestra América, ¿por qué no? Y es porque, como ya lo dije, la OTAN es una herramienta espectacular, bastante perfecta para sostener el colonialismo histórico. Entonces, ¿cómo probar esto que estoy diciendo? Bueno, ¿dónde está la OTAN en nuestra América? Entonces, me permito leer. Lo que estoy leyendo es del libro de nuestra compañera del Mopasol, Telma Luzani, Territorios Vigilados. Entonces, todas las bases que se encontraron de la OTAN en nuestra región son colonias europeas. Ahí está la OTAN, en las colonias europeas. Y las voy a mencionar si me lo permite. Guyana Francesa, territorio de nuestra América, colonia francesa desde el siglo XVII, y que después del año 46 pasó a ser parte Francia como territorio de ultramar, una ficción colonial, por supuesto. Allí hay una base aeroespacial de la OTAN. Segundo, Antigua y Barbuda, también colonia británica desde el siglo XVII. Logró su independencia en 1981 y es parte de la Comunidad de Naciones Británicas, otra ficción colonial. Y allí hay una base de la OTAN. Belice, colonia británica desde el siglo XVII y que se independizó en 1981, pero tiene como jefe de Estado al rey Carlos III. Allí hay un espacio para entrenamiento de efectivos de Gran Bretaña. Guadalupe, colonia de Francia desde el siglo XVII. Y desde 1946 pasó a ser parte de Francia como territorio de ultramar, ficción colonial. Tiene por lo menos 2 bases de la OTAN. Jamaica, colonizado por los británicos en el siglo XVII. Y en 1962 adquiere su independencia como parte de la Comunidad Británica de Naciones. Tiene una base aérea de la OTAN. Martinica, colonizada por Francia en el siglo XVII. En 1946 pasa a ser territorio de ultramar. Otra ficción, la misma ficción. Tiene por lo menos 2 bases de la OTAN. En Martinica, Francia impone una economía abierta al servicio de la metrópoli colonial, así como el control de la administración por los ciudadanos metropolitanos. Martinica está sometida a una economía de mostrador, estructura comercial bajo control colonial, que la mantiene en la necesidad de importar masivamente productos de consumo, así como el monocultivo de agrícola exportables en función de las necesidades de Francia. Quiero recomendar un artículo del portal del Alba. Lo pueden googlear buscando presencia colonial en Martinica. Es espectacular, no tiene desperdicio. ¿Quién controla entonces el Mar Caribe? ¿Puede pasar algo en el Caribe que no tenga la OTAN como protagonista? Es absolutamente ridículo pensar que en el Caribe pueda realizarse sin que la OTAN lo controle cualquier actividad. He mencionado una decena de bases solo de la OTAN, no mencioné las de Estados Unidos, porque después están las decenas de bases que, por ejemplo, hay en Panamá. Y aquí vamos a una de las razones fundamentales, ¿no? de los argumentos de por qué la OTAN no debe existir más en nuestra región. Y es que el Caribe es la muestra del daño que puede hacer la presencia de la OTAN y su colonialismo en el mundo. Es la región donde están los países más desiguales del mundo, con una insoportable excepción, la isla de Cuba.
que no solamente es una insoportable excepción para la OTAN, herramienta del colonialismo, sino que esa islita chiquita y pobre se le ocurrió encarar el proceso de descolonización del siglo XX y XXI. Y eso le ha costado una guerra de más de 60 años sin precedentes en la historia de la humanidad. Así que el rol de Cuba es espectacular. Lo de Cuba no se puede creer. Esto lo leí en un libro en la Facultad de Derecho hace 30 años. Y dije, qué exagerado. Es un fanático comunista. Pero después de 30 años de estudiar la historia de Cuba, y sobre todo de estudiar la descolonización y la colonización, durante 30 años me he dado cuenta que Cuba sí es el gran problema del colonialismo. No es casualidad de que Cuba sea la presidenta del Comité de Descolonización de la ONU. Sabiendo las herramientas entrampadoras que se inventó la ONU en el 46, tomó esa tarea y ha hecho un gran esfuerzo. Cuba llevó a África cientos de miles de armamentos, de personas para descolonizar, para apoyar a Angola y a Namibia en su proceso contra el fascismo de sudafricano. Y lo lograron en la batalla de Cuito Carnavale. Estas son las historias que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes deben conocer, porque son vencibles. Los invencibles son los cubanos. Los invencibles son los que luchan por la descolonización, con el ímpetu, la inteligencia y la convicción del pueblo cubano. Siempre hablar de colonización y descolonización es tener a la OTAN y a Cuba enfrentadas. Y por supuesto, a esa Cuba se le suma Venezuela, con nuestro gran Chávez, el que les arruinó a los gringos su proyecto de paz para el siglo XXI, que era el ALCA. Y Chávez se los arruinó. Y un pueblo junto a Chávez dijo, no queremos ese proyecto, y se sumaron a Chávez. Y ese es el precio que Venezuela ha tenido que pagar todo el siglo XXI por defender nuestra América, con paz, pero una paz real, descolonizada. Así que yo estoy muy emocionada en hablar de esto y me llamaron a hablar de por qué no tiene que existir la OTAN. Y yo quiero decir por qué hay que defender a Cuba y a Venezuela. No existe ninguna posibilidad de derrotar a nuestros colonizadores sin defender a Cuba y a Venezuela. El que sostenga o la que sostenga lo contrario, realmente creo que está mintiendo. Continúo. Entonces volvemos a que la presencia de la OTAN en el Caribe, el Caribe en su composición social, económica, cultural y climática, es el gran ejemplo de que la OTAN solo hace daño porque es la región más desigual del mundo. Y aquí vamos a un tema que en el que el Mopasol viene dedicando mucho estudio, que es el tema del cambio climático. Una de las regiones más afectadas por el cambio climático es el Caribe. ¿Por qué? No solo porque es un lugar de huracanes, ¿sí? Sino porque quienes estudian el tema del cambio climático han concluido de que lo que hace vulnerable a una sociedad frente al cambio climático son las desigualdades. Un país con una desigualdad reducida es un país con capacidad de enfrentar el cambio climático, de mitigarlo, de adaptarse. Son las desigualdades creadas por la historia colonial las que construyen vulnerabilidad climática. Entonces, si la crisis migratoria que hay en el Caribe también está siendo producida por la crisis climática,
Y la OTAN nos preguntamos qué hipótesis de trabajo tiene de este conflicto climático. Les respondo, es militar. Y si nos queda alguna duda de que es militar, podemos ver en los acontecimientos del 2025 respecto a las migraciones, como han secuestrado personas en los Estados Unidos, las han tratado como criminales, los peores asesinos, y los han llevado a campos de concentración, como lo que existe en El Salvador o en la base de Guantánamo, en Cuba, base de Estados Unidos en Cuba, para secuestrar personas que después son usadas en la guerra contra Venezuela y Colombia, porque también había personas colombianas en esos secuestros masivos. ¿Para qué fueron usadas? Y atacadas de terroristas y de narcotraficantes. Para poder sacar de la cárcel venezolana mercenarios que habían ido a intervenir el territorio venezolano y que los agarraron, apenas entraron. Porque Venezuela es un pueblo en revolución. Y eso quiere decir que está en armas. Los agarraron los pescadores en la playa. Que ni crean que si se van para Venezuela va a ser como Panamá. Nicolás Maduro no es Noriega. Y con todo respeto, el pueblo panameño en la invasión de Estados Unidos no es lo mismo que el pueblo venezolano. Y el pueblo de nuestra América ha aprendido, hemos aprendido, que no podemos quedarnos callados, ni quietos, ni quietas, ni neutrales frente a las agresiones como las que estamos sufriendo en este momento. Pero ustedes dirán, esta mujer está hablando desde Argentina y no habla de Malvinas. Bueno, hablamos de Malvinas. ¿Qué es Malvinas? Las Islas Malvinas son unas islas argentinas que en el año 1833 el Reino Unido de Gran Bretaña ocupa violentamente por la fuerza y saca a los habitantes de nuestra América que habían ahí, argentinos y argentinas, e implanta una población. Pero yo les quiero contar, obviamente es una colonia británica, ¿sí? Pero yo les quiero contar algo que poca gente sabe. Y es que gracias, ¿por qué el Reino Unido sigue sosteniendo esa colonia ahí que Mauricio Macri, el expresidente de derecha argentina, decía, son unas islas perdidas, unas rocas perdidas en el Atlántico Sur? Bueno, resulta que esos recursos que ellos saquean vendiendo licencias de pesca y vendiendo licencias para exploración y explotación de petróleo y de gas, que muy pronto empieza la exploración de una empresa, Navitas, de israelí, de capitales israelíes, violando todas las normativas de la ONU que le prohíben al Reino Unido explotar recursos naturales, porque es un territorio que está supuestamente en un proceso de descolonización, pero ya sabemos que es una mentira ese proceso de descolonización. Nunca existió realmente, porque si no, no hubiesen creado ni a la OTAN ni al FMI. Resulta que el ingreso per cápita más alto del mundo es el de los habitantes de las Islas Malvinas. Sí, señores, sí, señoras. Es el ingreso per cápita más alto del mundo. ¿Y saben qué? Hay más militares que civiles. ¿Y saben qué? Hay que decir que es clásicamente un sistema colonial del siglo XVII, ¿eh? La empresa monopólica que le ayuda a sostener al Reino Unido, además de la OTAN, las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y varias circundantes, se llama la Compañía de las Islas. Nombre típico de la época colonial, la Compañía, que es un holding y que tiene sede en Londres y que tiene empresas de mil cosas, de lo que se puedan imaginar. Es un todopoderoso. Mientras tanto, saquean nuestro mar, lo contaminan y violan todas las normativas, porque ellos viven en la ilegalidad. Toda esa legalidad que se inventaron para enredarnos, la violan también y la seguirán violando, pero no tienen respeto por nada, porque el capitalismo es colonialismo y cuando lo aceleran es fascismo y lo van a usar las veces que sea necesario.
Perdón, Pau, Así que disculpa. Estamos ya, yo sobre el sé que tiempo. ya está, que tengo que terminar. Muchas gracias por este espacio. Quiero recomendarles el libro publicamos en Mopasol, este. Malvinas, dice muchas cosas de las que dije ahora, está gratuito en nuestra página web de Mopasol, entran a Nuestra América, a Malvinas, y ahí está todo un proyecto pedagógico para el aula, para los docentes y las docentes, para hablar de Malvinas, descolonización y también de paz en Colombia. Les mando un abrazo y perdón si me extendí mucho, pero es un tema que me apasiona. Nada más bien, muchísimas gracias, Paola, por presentarnos esta disertación que siempre realmente nos ayuda también a ir comprendiendo contextos y procesos. Siempre muy importante estas palabras que nos compartes hoy y el ánimo y la disposición siempre de acompañarnos en este tipo de eventos, así que lo agradecemos profundamente. Bueno, vamos a continuar entonces nuestro evento. Vamos a ir dando un cierre con broche de oro, porque también recibimos muy especialmente a la compañera Claudia O'Brien. Claudia es organizadora y co-coordinadora del equipo Haití de América de la Alianza Negra para la Paz. Es originaria de Barrios Altos de Lima. Creció en Kearney, New Jersey. Estudió, vivió y organizó en la ciudad de Nueva York durante 15 años. Y ahora divide su tiempo entre ambos lugares, escribiendo sobre América Latina y el Caribe para Black Line for Peace. No solamente escribiendo, sino también activando. También participa en la campaña América como una zona de paz y también es coordinadora de la red OTAN y Estados Unidos fuera de nuestra América. Así que, Claudia, hermana, gracias por acompañarnos y de verdad que es todo un honor tenerte con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, querida hermana, y a todos, todas, por este espacio. Como dijo Gabriel, voy a hablar un poco de qué es la campaña Zona de Paz y la red, y de ahí leer la declaración que tuvimos reciente de Venezuela, hablando de varios de los temas que han tocado casi todos, ¿no? La red Estados Unidos, OTAN fuera de nuestra América, funciona como una red popular compuesta por organizaciones e individuos comprometidos con una zona de paz en nuestra América. Uno de los objetivos de esa red es desarrollar actividades como educación pública y popular, incidencia, organización de base, campañas en redes sociales y otras acciones. Es especialmente importante que estas actividades incorporen el contexto nacional y local en relación con los objetivos y demandas de la campaña. Estas acciones buscarán crear conciencia sobre la idea de una zona de paz en toda nuestra América, además de establecer canales de comunicación para conectar organizaciones e individuos en áreas donde la violencia imperialista sea más intensa. Otro objetivo de esta red es fortalecer la coordinación entre organizaciones antiimperialistas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de justicia social y movimientos a lo largo de nuestra región, tanto entre países como dentro de ellos. A través de esta estructura masiva que permita la coordinación desde abajo hacia arriba, avanzaremos hacia la construcción de instituciones y centros de poder popular alternativos. Estamos estableciendo una red de carácter masivo, centrado en los pueblos que puede facilitar la expulsión exitosa del eje de dominación de Estados Unidos, la Unión Europea y de la OTAN de toda nuestra región. Y para hablar un poco más específicamente sobre Venezuela, también sacamos una declaración la semana pasada. Estados Unidos fuera de Venezuela, el Caribe y nuestra América. El 15 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, enviaron a 4.000 marineros e infantes de marina estadounidenses al sur del Mar Caribe. Varios días antes de esto, el 7 de agosto, la Procuradora General Pam Bondi anunció una recompensa de $50 millones para capturar al presidente Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos mencionó específicamente que creen que el gobierno venezolano está trabajando con carteles como el cartel mexicano de Sinaloa en un esfuerzo por suministrar drogas a los Estados Unidos, presumiblemente
un intento de crear un pretexto para eventualmente ir tras México y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto también ocurre en un momento en que el ICE y DHS están continuamente atacando a los venezolanos en todos Estados Unidos y a otros migrantes, afirmando que están con las llamadas organizaciones terroristas como el Tren de Aragua y enviándolos al SICA en El Salvador, dando la práctica estadounidense del imperialismo carcelario. Este intento es nada más que tácticas rápidamente fallidas por parte del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar aún más la región y tomar el control de Venezuela y sus recursos, primariamente el petróleo. En un momento en que Estados Unidos está tomando medidas enérgicas a nivel nacional, financiando un genocidio en curso en Gaza y llevando a cabo pruebas militares en el Pacífico para perseguir a China, está claro que Estados Unidos está aferrándose a las pajas para mantener la hegemonía o lo que dominación del espectro completo. Esto es simplemente un intento de fabricar consentimiento para tratar de invadir la República Bolivariana de Venezuela, ya que Estados Unidos no ha tenido éxito en sus intentos a cambio de régimen al gobierno a través de sanciones económicas, respaldando al gobierno gayunés y causando condiciones que llevarían a la guerra entre los dos países, y por supuesto a su fracaso en la intromisión en las elecciones. Como estaban hablando un poco antes de ah, también usando la Amazonía, y hablando de eso, la reciente disputa territorial en la isla Santa Rosa entre Colombia y Perú en el Amazonas, el despliegue de buques de la Armada en el Mar Caribe utilizando colonias como Puerto Rico como plataforma de lanzamiento, la militarización hacia arriba y hacia abajo del Océano Pacífico, por todo el Pacífico, como en Ecuador y en Panamá, y también hablando de Perú, por ejemplo, en Talara, ahora también hay una base del Comando Sur del Comando de Espacio. Lo que el grupo de Lima no pudo lograr a través del Lawfare ahora será una guerra abierta contra Venezuela. El Comité Directivo Popular para una Zona de Paz en Nuestra América condena en el sentido más energético los intentos de invadir a Venezuela y utilizar las aguas y tierras del Caribe, Amazonía y Pacífico para atacar a nuestros hermanos y hermanas caribeños. El Comando Sur y Estados Unidos usará a Venezuela como chivo expiatorio para rodear la región mientras busca litio de países como Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y del Pacífico en países como Ecuador, como busca establecer un dominio de espectro completo sobre nuestra región. Como estaban diciendo antes, no, de la doctrina Monroe, no es nuestro backyard, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos. A medida que las condiciones continúan empeorando como resultado de décadas de políticas neoliberales, golpes de Estado e intentos de golpe y ocupaciones descaradas, la gente de toda la región continuará resistiendo. Debemos luchar para hacer de nuestra América una zona de paz. Muchísimas gracias a todos y bueno, sé que podemos estar acá horas, días hablando de todo esto, pero muchísimas gracias por ese espacio y el espacio para poder coordinar. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Claudia, por también acompañarnos y presentar esta evaluación de esta campaña América como una zona de paz, que es una campaña que hemos venido acompañando desde varios movimientos y organizaciones, y además hemos hecho la invitación a otros movimientos, activistas, colectividades, plataformas y espacios de construcción de paz en el continente para sumarse activamente a esta campaña. Es una campaña básicamente para reafirmar este compromiso del año 2014, que fue un compromiso en principio adquirido por los estados, pero que desde el movimiento social y desde las fuerzas que estamos en el campo social debemos acompañar y debemos seguir profundizando indudablemente. Nosotros creemos que mientras podamos seguir construyendo y tejiendo redes de articulación de nuestros movimientos para trabajar en la misma dirección, que no es otra más que permitirle, exigir que nuestra zona y nuestra región sea un espacio realmente libre de bases militares, libre de armas nucleares,
pero que también exista algo importantísimo para nuestro pueblo, que es el tema de la justicia social. Ese es el centro de nuestra lucha y nuestro trabajo por la paz en América Latina. Yo no me queda más nada que agradecer a quienes han participado. A ver, no tenemos preguntas en el chat para los conferencistas, no tenemos aquí salutaciones, quienes se han conectado desde varias partes de América Latina. También Claudia acaba de dejar el link de la campaña América como una zona de paz también para quienes estén interesados en profundizar y en conocer un poco más al respecto. No me queda más nada que agradecerle a cada uno de los conferencistas, a Raúl, a Alfonso, a Paola y a Claudia, su tiempo por acompañarnos al día de hoy. Sabemos que ustedes dentro de sus agendas y actividades también tienen una dinámica bastante movida. En el caso de Paola ya es un poco tarde para ella allá en Argentina. Así que, pues nada, agradecerles profundamente, invitarlos a seguir participando de los distintos esfuerzos unitarios y de acción. Tenemos un gran desafío hoy en el mundo. Estoy muy consciente de eso, estamos muy conscientes de eso. Y desde nuestros espacios naturales de activismo y de acción, lo estamos haciendo grandes y poderosos esfuerzos que debemos seguir trabajando y construyendo en la misma dirección. Así que, compañeras, compañeros, agradecerles profundamente, darle un gran abrazo fraterno a toda la América Latina y que este Avia Yala efectivamente sea nuestro espacio para seguir construyendo paz. Un abrazo para todos y para todos. Feliz noche a todos los asistentes y participantes. Agradecidos porque nos acompañaron esta noche. Gracias. Un abrazo para